La plenitud de la deidad habita en Jesús. La plenitud de la deidad habita en Jesús. La plenitud de la deidad habita en Jesús. Estamos completos en Él. Completos, completos, completos en Él. Estamos completos en Él. Completos, completos, completos en Él. Estamos completos en Él. Ay, no obra sino por la gracia del Señor. No es por obra sino por la gracia de Jesús. No es por obra sino por la gracia de Jesús. Estamos completos en Él. Completos, completos, completos en Él. Estamos completos en Él. Completos, completos, completos en Él. Estamos completos en Él. No hay nada más que pueda hacer, Jesús lo hizo ya. No hay nada más que pueda hacer, Jesús lo hizo ya. No hay nada más que pueda hacer, Jesús lo hizo ya. Estamos completos en Él. Completos, completos, completos en Él. Estamos completos en Él. Completos, completos, completos en Él. Estamos completos en Él. Si tenemos a Cristo Jesús, pues no nos hace falta nada, estamos completos en Él. Vamos a cantar uno más, el 254. Ahí hay dos más, Nario. ¿Quiere cantar? Ahí hay dos más. 254. Somos el pueblo de Dios. Somos El pueblo de Dios. Somos el pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no los podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Vamos a cantar uno más y es el 20. Luego nuestro hermano Abel nos va a tener una meditación de 5 o 10 minutos y luego, como la vez pasada, nuestro servidor va a tener otros minutos al final. El 20, tu nombre levantaré. En nombre de Jesús. Tu nombre Levantaré mi deleito en adorarte. Me agradezco tu infantil esté. Si quieras salvarme, me levantaré. Me deleito en adorarte. Agradezco tu vida, tu usted, que vinieras a buscarme. Dejaste el trono de verdad, mostrarnos la luz de tu trono a la luz, y mi deuda pagar, de la luz a morir, de la muerte a
tu trono, tu nombre levantaré. Levantaré, tú en adorarte. Agradezco que en mi vida esté, que vinieras a salvarme. Al mundo bajo tu redención, tu camino a mostrar para la salvación, por la gloria de tu resurrección, oh Señor, te exaltaré. La forma de exaltar el nombre del Señor es haciendo como lo estamos haciendo, alabando al Señor en este lugar, donde vemos mucha gente alrededor nuestro, y a eso nos ha llamado el Señor, que seamos la luz del mundo y tenemos un testimonio que hay un Dios, que hay esperanza, que el Señor Jesucristo pues ha traído vida a esta humanidad que está perdida en pecado, pero el Señor nos da, siempre da una salida. Y Él espera que todos procedamos al arrepentimiento. Voy a llamar a mi hermana Abel, que va a tener la primera meditación, y luego pues yo voy a tener después la cena. Amén, vamos a buscar ahí rápidamente los que tienen Biblia, ahí en el libro de Romanos, la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 6. Carta de Pablo a los Romanos en el capítulo 6, donde vamos a estar viendo dos cosas. Vamos a estar viendo dos cosas y esta pequeña meditación quizá cuando estamos hablando de la palabra del Señor siempre hay algo que fluye, que sale y uno quiere seguir, ¿verdad? Pero vamos a tratar de tomar lo más corto posible que se pueda y ser conciso. Romanos capítulo 6 y el versículo 23, la palabra del Señor nos habla de dos cosas. Dice la escritura que, dice, porque la paga del pecado es muerte. Vemos ahí un problema con el ser humano, ¿verdad? Sabemos dónde surgió el pecado, ya sabemos que el ser humano cayó desde el principio de la creación, aquel hombre que decidió desobedecer a Dios. Entonces dice este pasaje, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces vemos dos cosas, vemos un pago y vemos un regalo. Cuando trabajamos en nuestro trabajo secular, tenemos la esperanza de recibir un pago, ¿verdad? Siempre esperamos el pago por nuestro trabajo. Pero la palabra de Dios aquí nos dice que la paga del pecado es muerte. No dice será en el futuro, es porque toda persona que no tiene a Cristo todavía en su corazón es un pecador. Dice, la paga del pecado es muerte. Pero vemos dos cosas aquí importantes. Primero vemos un pago por el pecado, pero también vemos un regalo. ¿Y qué es mejor, un pago o un regalo? ¿A quién no le gusta que le den un regalo? A todos nos gusta que nos den un regalo, a recibir un regalo. Y yo creo que nadie va a despreciar un regalo que le traiga a alguien. Quizá en su cumpleaños, quizá de cortesía a alguien, le trae un regalo, quizá muy costoso, y usted lo despreciaría, ¿verdad que no? Todos nos gusta, ¿no? Apreciamos aquel regalo. Es el regalo que el Señor ofrece, es la salvación de nuestras almas, la salvación del alma del ser humano. Porque Él no quiere que ninguno se pierda, dice la Escritura, que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Pero el Señor está diciendo aquí que la paga del pecado es la muerte, pero también hay solución para esto. Dice que el Señor ofrece gratuitamente la salvación para vida eterna. Pero aquí mismo en Romanos, en el capítulo 3 y el versículo 23, dice la palabra del Señor, Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron. Entonces vemos que todos somos pecadores, pero hay una diferencia.
Hay pecador que es pecador porque no ha recibido a Cristo, que no ha sido perdonado. Pero nosotros somos pecadores, pero pecadores arrepentidos, que un día venimos al Señor. Un día fuimos alcanzados por su gracia y por su amor. Y recibimos ese regalo, aceptamos ese regalo. Dice, por cuanto todos pecaron, pero hay un problema, dice, y están, por ese pecado, dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Destituidos. Alguien es destituido, tiene un lugar, pero es destituido de ese lugar y lo pierde. Pero dice que ese pecado lo aleja de Dios. Ese pecado lo pone lejos de Dios, por cuanto todos pecaron. No es que yo no soy pecador, yo soy buena persona y yo me merezco el cielo. El cielo no es de merecerlo, el perdón no es de merecerlo, el perdón es porque Cristo pagó por nuestros pecados. Cristo murió en la cruz del Calvario para salvarnos. Por eso dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero dice, todos pecaron, todos no han recibido a Cristo como su Salvador todavía. Hay personas que aún le hace falta dar ese paso. Quizás han escuchado la palabra del Señor siempre, pero hace falta dar ese paso de obediencia. Por eso dice que están destituidos de su gloria. El pecado nos ha separado de Dios. El pecado no es que Dios esté rechazando porque es un pecador y lo ve de lejos. Dice que Dios no quiere la muerte del impío. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere la muerte del impío. Ahí más adelante, ahí mismo en Romanos capítulo 5, versículo 12. Mire cómo dice. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Y yo pregunto, ¿quién fue ese hombre? ¿Quién fue ese hombre? Fue Adán. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos, por cuanto todos pecaron, dice la Escritura. Hermanos y amigos, en esta preciosa tarde, la palabra del Señor le está diciendo que todos somos pecadores y todos han pecado. Todos pecamos un día, mas no así aquellos que hemos sido perdonados por su gracia, por su sangre infinita, por su gracia infinita que mostró ahí en la cruz del Calvario nuestro Salvador. Y dice la Escritura, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y por ese motivo la muerte pasó a todos los hombres que existen en este mundo. El ser humano es pecador desde que está en el vientre, desde que estaba en el vientre de su madre. Por eso el salmista David ahí menciona en el Salmo 51, versículo 5, dijo David, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre, dijo el salmista, reconociendo que de antes de nacer, el hombre es pecador. Y también ahí, veamos ahí en Isaías capítulo 59 y versículo 1. Isaías 59, versículo 1, dice la Escritura, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Vemos aquí las iniquidades del ser humano, es decir, toda clase de pecado. Dice que el ser humano, como estamos viendo, es pecador de por sí, es pecador, pero dice que ese es el problema. El pecado separa al hombre de Dios. Pero todavía, dice la segunda parte de este pasaje, todavía hay tiempo. No se ha cortado la mano de Jehová. He aquí, dice versículo 1, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Ese es el propósito. Dios no quiere que se pierda. Dios no quiere que nadie se pierda, que nadie perezca, sino que todos procedan
al arrepentimiento. Todavía hay oportunidad. Todavía hay tiempo. Mientras el tiempo de la gracia esté en este mundo, mientras el tiempo de la gracia esté, que el evangelio se predique, hay oportunidad para el ser humano. Pero hoy puede ser ese último día de gracia. Hoy puede ser esa última oportunidad que pueda tener aquel que todavía no ha reconocido a Cristo como su Salvador. Todavía hay tiempo, todavía hay oportunidad. La salvación para usted que está escuchando este mensaje. Yo no sé cómo está su corazón. Yo no sé si un día recibió al Señor, pero dejó los caminos del Señor y se desvió de sus caminos. Pero el Señor le está llamando hoy. El Señor dice que hoy es el tiempo. El Señor dice, hoy es el día aceptable. Este es el momento. Hoy es el día de salvación, dice Pablo a los Corintios en su segunda carta, en el capítulo 6, verso 2. He aquí, hoy es el día aceptable, dice el Señor Jesucristo. En tiempo aceptable te he oído. En día de salvación te he socorrido, dice la Escritura. He aquí y ahora. No dice mañana. Dice aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí el día. He aquí ahora el día de salvación. Cristo vino a morir en una cruz por cada uno de nosotros. Él entregó su vida. Y yo siempre pienso cuando el Señor está colgado en aquella cruz, con sus manos extendidas, con sus clavos atravesando sus manos y sus pies. Y el mundo entero, los que estaban rodeando aquella cruz, viéndole, ¿qué sucedía? Siendo Dios, Él pudo evitar todo aquel sufrimiento y aquel dolor y no lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Dice la Escritura que Él murió, el justo, dice, el justo por los injustos, es decir, por cada uno de aquellos que estábamos lejos de Cristo, aquellos que habíamos sido constituidos enemigos de Dios por el pecado, pero Cristo nos reconcilió, Cristo nos hizo sus hijos, Cristo nos dio vida y vida en abundancia. Y para terminar, ahí en Lucas capítulo 19 tenemos un versículo que dice el Señor, Lucas 19 versículo 10, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanos, la persona sin Cristo está perdida, como las ovejas cuando se descarrían, se salen de su lugar, de donde las tiene el pastor, y se salen. Pero dice que ese pastor va y la busca. Eso es lo que vino a hacer el Señor. Dice, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él quiere darle salvación en esta tarde. Si hay alguna persona que el Señor le ha hablado y ha tocado su corazón, ya aquí hay una persona que el Señor le dice, mire, no está bien como está. Examine su vida, examine su corazón, el Señor le está hablando. Porque mañana yo no puedo asegurarle si se va a volver a predicar este mensaje. Mañana, primer día de la semana. Yo no sé si el Señor va a venir esta noche o en esta tarde. Es por eso que Él le está invitando y le dice que hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. El momento es ahora. El momento de asegurarse con su salvación y de ponerse a cuentas con el Señor es ahora. Por eso dice, venid luego y estemos a cuenta. Pero venid, no dice venid y espera un tiempo, espera la próxima semana, espera el próximo año, arregla tus cosas. No, dice el Señor, ahora, venid luego. Y luego es este momento. Venid luego y estemos, dice el Señor, a cuenta. Que el Señor bendiga su palabra y que pueda ser de reflexión para cada uno de los que estamos aquí en esta tarde. Amén. Bueno, el llamamiento es para hoy, no para mañana. No sabemos qué es lo que va a pasar el día
de mañana. Yo siempre los pensamientos, siempre me gusta ponerle una especie de título. Y meditaba en esta mañana acerca de acontecimientos en las montañas o en los montes, pero de repente se me vino otra idea. Y yo digo, bueno, acontecimientos en los montes, fueron muchos en las escrituras. ¿Qué cosas aconteció en un monte o en una montaña? Aquí estamos en una montaña, pero tenemos también un río. Entonces pensé, no, mejor acontecimientos, cosas que acontecieron en los ríos que marcaron un antes y un después. Y pensaba en esto. Y tengo varios puntos para meditar en esto, cosas que acontecieron en un río. Y algo que se me vino a la mente ahora mismo es que nosotros siempre teníamos la costumbre de ir a un río, el río Guaymón, allá en Honduras. Y en una ocasión fuimos los 3 hermanos menores que Elmer. Y había una poza que era muy honda, pero había una especie de remolino que casi no se miraba. Y mi hermano mayor de los 3 que andábamos ahí, Edwin, pues él se tiró primero. Él dijo, voy a conocer si es hondo o no es hondo. Y cuando él se lanzó al río, vemos que él se desaparece y luego levanta la mano. Y un remolino pues lo tenía y lo estaba ahogando. Entonces ni uno de nosotros dos tuvo el valor de lanzarse al río, pero un amigo que andaba con nosotros se tiró al río y lo logró a sacar. Pero él ya había tragado incluso agua, nuestro hermano. Es un acontecimiento en ese río que es algo que no se puede borrar de la memoria de algo que pasó. Espiritualmente hablando, nosotros también no nos estábamos ahogando, sino que ya los habíamos ahogado. Y el Señor es como una especie de salvavidas que viene y nos saca y nos resucita cuando nosotros venimos a los pies de Cristo. Aquí tenemos un río muy hermoso. El Señor cuando hizo el jardín y puso al hombre en el jardín del Edén, dice que también puso un tremendo río. Y de ese río se dividía en 4 brazos para regar lo que es el jardín del Edén. Pero ¿qué aconteció en ese río, en ese jardín del Edén? Pues aconteció la ruina, que fue que el hombre pues pecó, el hombre le hizo caso al diablo, comió del fruto prohibido que no debía de comer, y el Señor lo expulsó de ese lugar y le puso una protección sobrenatural que fueron querubines, y dice una espada que ardía y se movía esa espada por todo lo que es el huerto para que nadie entrara y poder tocar lo que es el árbol de la vida, que era un tipo de Cristo. Y entonces vemos que en ese río, y voy a leer el versículo de Génesis 2:10, que dice, y salía del Edén un río para regar el huerto, y salía y se repartía en 4 brazos. Entonces vemos que uno de los ríos, que es el río Éufrates, según la profecía, al final de los tiempos, ya antes de la venida del Señor Jesucristo, pues se va a secar ese río. Uno de los brazos que tenía lo que es el río que Dios puso en el jardín del Edén, pero marcó un antes y un después, y el acontecimiento más grande es que fue la ruina, que el hombre pecó, y ya somos seres mortales, morimos, pero el Señor Jesucristo es nuestro Salvador, el que nos puede salvar de ese acontecimiento y de la misma muerte y del mismo infierno. Si avanzamos en las Escrituras y llegamos al libro del Éxodo, capítulo 2, versos 5 y 6, lo voy a leer rápido. Dice, y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en un carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y temiendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. ¿De quién estoy hablando? De Moisés. Cuando Faraón dijo, bueno, todos los niños que nazcan, pues vamos a reservar lo que es las niñas, pero los varones no, porque estos se están multiplicando, y después cuando estos crezcan, pues nos van a vencer a nosotros. Entonces, ¿qué hizo él? Pues entonces vamos a lanzar todos los niños que vayan naciendo, los vamos a lanzar al río Nilo para que perezcan, para que mueran. Y entonces ahí nace Moisés, y a Moisés lo ponen también en esa canastita, pero milagrosamente el Señor ya tenía un plan con Moisés. El Señor ya tenía ese varón desde que nació, que se iba a criar con el faraón, y después iba a huir, y después el Señor lo iba a llamar, y después lo iba a usar como un instrumento para que sacara al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Entonces vemos que el propósito de Dios era que Moisés lo pusieran en esa barquilla. Luego la hija de Faraón iba a salir a bañarse al río, y lo vio, y manda una criada que lo recoja
y lo terminó criando la propia mamá. Vemos que Moisés fue un libertador. Entonces el acontecimiento grande en ese río Nilo fue que una persona, que Moisés, pues se salvó de la muerte, y Moisés fue un instrumento como el gran maestro de Israel que Dios lo usó como un instrumento para que sacara al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Vemos el río que había en el Edén, el río Nilo, pero los encontramos con otro río que tiene mucha historia, que es el río Jordán. El río Jordán, en Josué capítulo 3, verso 16, dice: las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zeratán, y las que descendían del mar de Arabá al mar salado se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Este no es el Mar Rojo, este es otro acontecimiento en el río Jordán. Imaginémonos este río que corre el agua muy fuerte hacia abajo, pero dice que las aguas que estaban arriba se detuvieron. Imagínense que se detengan las aguas y se esté elevando, ¿verdad?, el agua, pero no pase, y las que van, pues esas aguas se las lleva, esas aguas se van, entonces se seca acá, se detiene acá y logra pasar el pueblo de Israel, y los sacerdotes llevaban lo que es el arca de la alianza, la pasaron porque solamente los sacerdotes podían tocarla, porque ahí se creía y ahí estaba lo que es la gloria de Dios, y ellos pasaron, y al final cuando pasan en el río Jordán, dice que recogen 12 piedras y hacen una especie de torre de piedra, recordando que ahí pasaron las 12 tribus de Israel, y cuando los hijos de estas personas les preguntaran, ¿y esto qué significa?, ellos podrían decir que por aquí nos pasó el Señor con mano poderosa. Entonces, es decir, en el Jordán también vemos que el Señor, pues, abrió lo que es el río Jordán. Pero ahí mismo en el Jordán había un hombre, un general, que estaba leproso. Y la lepra tiene que ver con el pecado. La lepra en aquel tiempo, pues, es sinónimo del pecado. Una persona leprosa no podía incluso ni acercarse, incluso tenía que llevar unas campanitas diciendo, inmundo soy, inmundo soy. Tenía que estar lejos de la sociedad. Y este hombre era un general que había llevado a una criada, y la criada le dijo, en Israel hay un profeta que si tú vas allá, pues él te puede sanar. Y dice que él va, y cuando llega él esperaba que Eliseo saliera, el varón de Dios, y Eliseo no salió. Eliseo manda al criado y le dice, ve y dile que se zambulla, ¿a dónde? Al río Jordán. Y Naamán se enoja porque le dice, no, en mi país hay muchos ríos mucho más limpios y mejores que estos. Pero el que iba con Naamán lo convence, y él va y hace lo que Eliseo le mandaba, y se zambulló 7 veces en el río Jordán. ¿Qué quiero decir con esto? Que en cada río, en la Biblia, pues el Señor mostró lo que es su gloria. Y aquí vemos que Naamán, en el capítulo del libro de Reyes, en el capítulo 5, verso 14, dice, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Así se puede volver la carne de nosotros, que cuando hacemos o entendemos o escuchamos lo que es la palabra de Dios. Porque realmente no fue realmente Eliseo que sanó a Abraham, sino que fue conforme a la palabra que Dios le dio al varón de Dios, que a Eliseo, al profeta, y Eliseo pues solamente da lo que es una orden. Entonces nosotros podemos ser limpios del pecado, y nuestra carne puede quedar, espiritualmente hablando, nosotros podemos quedar pues como la piel de un niño, algo delicado, algo suave. Y así es el poder de Dios, porque la palabra de Dios tiene que ver también con el agua. En la Biblia, cuando vemos la palabra agua, tiene que ver con la palabra de Dios. Entonces él se zambulló 7 veces conforme a la palabra. Y nosotros nos podemos zambullir escuchando la palabra de Dios y abriéndole el corazón al Señor. Y podemos ser limpios del pecado, como nos dice también las Escrituras. En ese mismo río Jordán estaba Juan el Bautista, que él bautizaba, y dice que bautizaba el bautismo de arrepentimiento. Venían muchos soldados romanos, venía mucha gente a bautizarse, y él le decía, ¿queréis ser bautizados? Pues arrepiéntase, hagan frutos dignos de arrepentimiento, y posteriormente yo os bautizo en el bautismo que era del arrepentimiento. Me arrepiento por mis pecados, lo que he hecho. Entonces Juan lo que hacía era que los bautizaba como un símbolo que ellos se habían arrepentido. Y viene el Señor Jesucristo en ese mismo río donde fue bautizado.
Y cuando el Señor Jesucristo se bautiza, dice que los cielos fueron abiertos y es cuando se oye la voz del Padre. No solamente los cielos fueron abiertos, sino que dice que el Espíritu Santo bajó en forma corporal como de paloma. O sea, no fue una paloma que bajó y se paró encima del hombro o de la cabeza del Señor Jesucristo, sino que dice que en forma corporal como de paloma. Si nos imaginamos que venga algo como paloma, pero no es una paloma, y era el Espíritu Santo que se hizo visible y Juan pudo ver al Espíritu Santo. Y dice, y yo lo vi, que descendió el Espíritu Santo en forma corporal como paloma y se sentó y se escucha la voz del Padre, voz que hacía muchos siglos que no se escuchaba, cuando se escuchó en el monte Sinaí, que escucharon la voz del Padre, cuando también entregó lo que es la ley, pues vemos que aquí se escucha la voz y dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, imaginemos que alguien se bautiza, en este caso era el Señor Jesucristo, era el Rey de Reyes, y se escucha la voz del cielo. Y dice, este es mi Hijo. O sea, no había que buscar otro más, sino que este es el enviado del Padre. El Padre ha mandado a su Hijo. Y es cuando se escucha. ¿Y dónde pasó? En el río Jordán. Pero ya después, ya el Señor Jesucristo en su ministerio, y con este versículo después termino. En el capítulo 7, verso 38 de Juan y 39, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu, porque Jesús no había sido glorificado. Entonces vemos que el Señor Jesucristo, Él dice, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Nosotros podemos ver el río, y este río no es un río muerto, porque el agua siempre está corriendo. Y todo el que cree en el Señor, pues de su interior, de su alma, de lo más profundo, va a correr ese río de agua viva. Es decir, algo que se está renovando, algo nuevo. Y el Señor nos está mostrando siempre algo nuevo a través del Espíritu Santo. Porque nosotros, cada creyente, cuando acepta a Cristo, no tiene que orar para que el Espíritu Santo baje y luego se vaya. Eso no es lo que dice la Biblia. Nosotros, la palabra del Señor nos enseña que desde el momento que una persona acepta a Cristo, cree en el Señor Jesucristo, de su interior van a correr ríos de agua viva, refiriéndose al Espíritu Santo que viene ya a morar a esa persona y establece una relación con Dios. Entonces vemos los acontecimientos en los ríos. El primer acontecimiento, que Dios pone un río en el jardín del Edén, 4 brazos para que alimentase el jardín del Edén. ¿Cuál fue el acontecimiento ahí? Que el hombre pecó y quedó fuera y quedó destituido de la gloria de Dios, como leía nuestro hermano, quedó fuera de la comunión con Dios, quedó fuera de la relación con Dios y ya pasó a ser un ser mortal, porque hubiéramos sido seres perfectos, inmortales, como Dios hizo perfecto al ser humano. Y lo hizo tan perfecto que él podía desobedecer. Y él desobedeció lamentablemente, y la paga del pecado es la muerte, y por eso nosotros somos seres pecadores. Entonces el acontecimiento más grande es que el hombre es expulsado del Edén. Luego los encontramos en el otro río, que Moisés es salvado milagrosamente en el río Nilo, cuando viene la hija de Faraón, va, lo recoge, la criada y lo lleva y la termina criando la misma madre. ¿Y qué pasó ahí? Después que Dios iba a utilizar ese instrumento para que sacara de esclavitud al pueblo de Israel. Después nos encontramos con el río Jordán, donde el pueblo de Israel cruza milagrosamente y vemos la gloria de Dios, el poder de Dios, que abre el Jordán y detiene las aguas y pasa a su pueblo al otro lado. Y después nos encontramos siempre con el mismo Jordán, que Naamán es limpio de la lepra. La lepra tiene que ver con el pecado, como nos ha limpiado Dios cuando nosotros nos zambullimos en la palabra de Dios. Y en ese mismo Jordán vemos que Juan el Bautista, el bautismo del arrepentimiento, el Señor Jesucristo se bautiza en el mismo Jordán, y el acontecimiento ahí fue que los cielos fueron abiertos y el Espíritu Santo desciende sobre el Señor Jesucristo en forma corporal como paloma. Y vemos que terminamos concluyendo con esto, que el Señor Jesucristo dice estas palabras, que el que cree en mí, pues de su interior correrán ríos de agua viva. Y si usted cree en esta tarde y no ha creído en el Señor Jesucristo, no, en la Biblia cuando dice de creer, no solamente desde la teoría, yo creo que existe un Dios, sino que el creer bíblico es mucho más profundo que eso. El creer es obedecer al mismo tiempo. Es decir, yo puedo creer en algo, pero desobedezco. Pero eso no es lo que quiere el Señor. El Señor quiere que nosotros creamos, y si le creemos a Dios, pues vamos a obedecer y vamos a guardar su palabra.
Por eso dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, dice, y me haremos morada con él. O sea, ese creer es cuando yo entrego mi vida a Cristo, cuando yo abro mi corazón y le doy espacio que él tome las riendas de mi vida para que él ponga ese río que esté corriendo permanentemente en el interior de mi alma, y ese río es el río del Espíritu Santo. No sé si hay alguien en esta tarde, yo siempre me gusta hacer un llamado, si alguien siente el deseo de reconciliarse con el Señor, de entregar su vida a Cristo y de vivir una vida gloriosa. No, la vida cristiana no es una vida aburrida, sino que es una vida gloriosa, y uno está confiado porque tiene la protección de Dios. Porque aunque todas las cosas, todas las puertas se le cierre el mundo, pues Dios siempre le va a abrir puertas, y Dios siempre lo va a bendecir, y Dios siempre lo va a guiar, y Dios siempre va a estar con usted todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando Dios venga, cuando el Señor Jesucristo pues descienda del cielo y venga, pues usted confiadamente va a recibir al Señor Jesucristo. Y si morimos, pues dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque somos de Él. Entonces si morimos, pues ¿qué hace el Señor? Pues nos lleva también a su gloria. Entonces ganamos todo, pero si estamos sin Cristo, pues lo perdemos absolutamente todo, como lo perdió el hombre en el jardín del Edén. Pero lo que se pierde en el Edén, pues en Cristo lo ganamos con creces. Y si eso no lo hay, pues que el Señor le continúe bendiciendo. Y vamos a cantar un corito más, o un himno más. No sé si alguien tiene un corito más, lo cantamos y luego cerramos con palabras de oración con nuestro hermano José. ¿Alguien tiene? Hay un himno que dice, oh hombre, tu Dios de su gloria te llama, y es el número 88 de los Hignarios Pequeños. No sé si... No trajimos los Hignarios. Entonces podemos cantar el 388. El 388. 388 de los Hignarios dice pecadores no Cristo. Esto lo sabemos bien. 388 de los Hignarios. Pecador, ven a Cristo Jesús, y su gozo por siempre tendrás. Pues si tú le quisieras tener, al divino Señor hallarás. Ven a Él, ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, pecador, ven a Él, pecador, que te espera tu buen Salvador. Si cual hijo que necio pecó, vas buscando a sus pies compasión, tierno amor en Jesús hallarás, y tendrás en su brazo perdón. Ven a Él, pecador, ven a Él, pecador, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, pecador, ven a Él, pecador, que te espera tu buen Salvador. Si en pecado te sientes morir, Él será tu doctor celestial, y hallarás en su sangre también medicina que cure tu mal. Ven a Él, pecador, ven a Él, pecador, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, pecador, ven a Él, pecador, que te espera tu buen Salvador. Ovejuela que huyó del redil, he aquí tu benigno Señor, y en los hombros llevada serás de tan dulce y amante pastor.
Ven a él, pecador, que te espera tu buen Salvador. Ven a él, pecador, que te espera tu buen Salvador. Dijo el Señor Jesucristo, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Todo aquel que viene al Señor Jesucristo, arrepentido de su pecado, pues el Señor lo recibe con los brazos abiertos, lo perdona y lo hace un hijo suyo por adopción. Dios no hace diferencia de personas, Dios no tiene favorito, y el Señor Jesucristo vino a morir por toda la humanidad, o sea, por toda la humanidad, y no hay nadie que diga, yo nunca he pecado, yo no tengo pecado, todos somos pecadores y todos estamos fuera, pero el Señor en su bondad, en su misericordia nos da la oportunidad de tener esa comunión nuevamente con el Señor a través del arrepentimiento. Voy a llamar a mi hermano José, que despida esta pequeña reunión y gracias por la atención, con palabras de oración. Oremos. Amado Dios que estás en gloria, gracias te damos, Señor Jesús, por el privilegio y la oportunidad que nos das en este día. Gracias, Señor, por traerlos hasta aquí, Señor, a este lugar, a predicar tu bendita palabra y así, Señor, dejar en cada corazón de cada amigo, de cada hermano, un mensaje, Señor, que sea de crecimiento, sea de meditación, sea, Señor, de que tú siempre estás ahí con cada uno de nosotros. Siempre vemos, Señor, que tú siempre te has manifestado en donde quiera que estemos, no importa el sitio, no importa el lugar, no importa, Señor, cómo estemos, pero tú te manifiestas de una manera, Señor, de que nosotros no tenemos palabras ni Señor, cómo mirar tu grande misericordia cuando tú te has manifestado en cada uno de nosotros. Esperemos, Señor, de que esta hermosa palabra quede sembrada en nuestros corazones y así, Señor, podamos, Señor, llevarla a cabo y, Señor, no ser oidores olvidadizos, sino, Señor, hacedores de ella misma. Te pedimos, Señor, de que seas tú siempre hablándole, Señor, al pueblo, a tu pueblo, a tu iglesia, a tus amigos, a nuestros hermanos, a nuestra familia, Señor, que los están viendo, que los van a ver por este canal, Señor, que seas tú, Señor, trayendo bendición a donde quiera que nos escuchen o nos vean, Señor. Te pido estas cosas y te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús. Amén y amén.